Les habla el licenciado Carlos Roberto Herrera Pérez, catedrático del Centro Universitario de Noroccidente de la Tricentenaria Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy les voy a hablar acerca de la Escuela Egológica del Derecho. Va dirigido más que todo a mis estudiantes de primer semestre de ese curso, sección A y sección B. La escuela egológica fue creada por Carlos Cosio, un jusfilósofo argentino. Este jusfilósofo no estaba de acuerdo con la escuela pura del derecho de Hans Kelsen y idealizó y dio su teoría egológica. Quiso retrotraer a la filosofía algunas de sus ramas para el estudio del derecho, porque decía Carlos Cosio que el derecho es vida viviente, es vida intersubjetiva. Todo el tiempo el derecho se va creando dentro de la sociedad. Entonces decía que no es posible que el derecho, lo ontológico del derecho sea la norma jurídica. Él dice que es la conducta contenida en la norma jurídica el ser del derecho. La escuela egológica tiene varios elementos. Dentro de estos elementos está la ontología del derecho, lo ontológico del derecho, el ser del derecho. ¿Qué es el derecho? Ahí Carlos Cosio no está de acuerdo con Hans Kelsen. Dice que el ser del derecho es la conducta contenida en la norma y no la norma, porque la norma es petrificada y el derecho es vida viviente. Al final, dice Carlos Cosio, lo que al jurista, lo que al juez le interesa es la conducta del derecho, la conducta de las personas. Lo ontológico del derecho entonces es la conducta contenida en la norma jurídica. También otro de los elementos importantes de Carlos Cosio es la lógica jurídica fundamental. Sí, en esto sí emparenta Carlos Cosio con Hans Kelsen, porque dice que de verdad el estudio de la norma jurídica es un estudio lógico, es un razonamiento lógico. Entonces, hay que estudiar la norma jurídica, el positivismo jurídico, hay que estudiarlo desde un punto de vista del raciocinio. Y hay que establecer cómo se crea el derecho, cómo se interpreta y cómo se aplica el derecho. En esto sí está de acuerdo con Hans Kelsen, que el estudio de la norma jurídica debe ser de esta manera, un lógico, formal. Y también otro de los elementos de esta teoría es la lógica jurídica trascendental. ¿Por qué es una lógica jurídica trascendental? Porque trasciende, supera a la norma jurídica, supera a la lógica jurídica formal y trasciende hacia la sociedad. ¿Ya? El derecho se realiza realmente en la sociedad, es vida viviente, es vida intersubjetiva, dice, y entonces de tal manera que hay que estudiarlo desde el punto de vista del qué hacer de la sociedad. Por eso esta lógica jurídica trascendental tiene mucho de la fenomenología de Husserl y de la fenomenología de Husserl, y también tiene mucho de el existencialismo de Martin Heidegger. ¿Qué es la fenomenología en sí? Es el estudio de los fenómenos que se dan dentro de la sociedad, lo que va surgiendo. Un fenómeno es fenómeno en cuanto y en tanto se le descubre. Puede que el objeto conocente exista desde siempre, pero se convierte en fenómeno al momento que se le representa, es descubierto. Y la teoría del existencialismo de Heidegger, de Martin Heidegger, el hombre va creando su propia esencia. Cuando viene al mundo, viene sin esencia, pero conforme va creciendo, va formando su personalidad. Y entonces tiene mucho del existencialismo de Martin Heidegger. Y por último, la axiología jurídica. También es un componente esencial la axiología jurídica en la escuela egológica. ¿Qué es axiología? Decimos que axiología jurídica es la rama de la filosofía que estudia los valores,
pero los valores que pretende realizar el derecho. ¿Cuál es la función del derecho? ¿Cuáles son los valores que pretende realizar el derecho? Estos los va a lograr se van a lograr simple y sencillamente si van estos componentes que he mencionado. También esta teoría egológica tiene todo lo de la teoría tridimensional del derecho: norma, hecho y valor. Sin estos tres elementos, la función del derecho sería totalmente imposible. La norma jurídica es la que va a determinar la conducta que debe realizarse. El hecho está en la libertad del hombre realizarlo o no realizarlo, violar la norma o adecuarse a la norma. Por eso Carlos Cosio dice que la norma jurídica tiene dos elementos: la endonorma y la perinorma. De tal manera que la endonorma viene de adentro. Yo decido si cumplo con la ley o incumplo a la ley. Si cumplo con la ley estoy perfectamente, pero si no cumplo con la ley, tendré que ser objeto de una sanción jurídica. Entonces, la endonorma es el decidir, está en mi libre albedrío realizar lo que dice la ley o no realizarlo. Y la perinorma, que está fuera de mi ser, es la que van a realizar los jueces, el Ministerio Público, los testigos, los peritos y toda la situación para establecer si la conducta de ese hecho jurídico se adapta a la norma o si es objeto de una sanción. Y esa sanción se va a realizar a través de un razonamiento lógico formal, que sería el silogismo. La premisa mayor sería la norma jurídica y la premisa menor sería el hecho, y el valor sería la aplicación de la consecuencia jurídica. De tal manera, pues, que esto en sí es la teoría egológica de Carlos Cosio. Es cuanto tengo que decirles, queridos alumnos.